Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme una vez más. En este video les voy a mostrar cómo usar la herramienta de retroceso Fibonacci y la herramienta de extensión Fibonacci. Esta función la podemos utilizar para establecer niveles a los que el precio puede regresar después de haber hecho un pico o para establecer posibles objetivos que puede tener el precio en un movimiento alcista o bajista. Si les interesa mi contenido, si les sirve, por favor denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos. Antes de empezar a usar la herramienta Fibonacci, creo que es mejor repasar qué es lo que constituye una tendencia en el precio y qué tres tipos de tendencias puede haber a nivel de estructura de mercado. Son una tendencia alcista, como podemos ver aquí, una tendencia bajista, como podemos ver aquí, y hay un tercer tipo de tendencia que es una tendencia lateralizada o un rango en el que el precio mantiene por un tiempo los mismos niveles. Este tipo de tendencia también se conoce como consolidación, ¿no? Entonces, normalmente la estructura de mercado va oscilando entre estos tres tipos de tendencias, ¿no? Vamos a hacer unos dibujitos para entender de manera un poco más fácil cómo es esto. Una tendencia alcista es en la cual el precio hace máximos y mínimos cada vez más altos, ¿no? Cada máximo es más alto que el anterior y cada mínimo es más alto también que el anterior, ¿no? El otro tipo de tendencia es bajista y es en la cual los máximos y los mínimos son cada vez más bajos. Obviamente en la vida real no se dan tan claramente como aquí. De pronto lo que pasa muy a menudo es que hay algunos en medio de una tendencia alcista, de pronto hay consolidaciones en las cuales, por ejemplo, el precio no logra hacer un nuevo máximo, tampoco hace un nuevo mínimo, pero después termina haciendo un nuevo máximo, o de pronto hace un mínimo más bajo que los anteriores, pero luego retoma su camino de hacer nuevos máximos y nuevos mínimos, ¿no? Hay una tendencia lateralizada o consolidación, normalmente ocurre antes o después de un movimiento alcista o bajista, y es cuando el precio... agarré una herramienta que no era. Ok, bye bye. Normalmente ocurre cuando el precio hace máximos y mínimos que tocan zonas de soporte y resistencia similares y se van alternando en un rango horizontal, digamos, ¿no? Normalmente estos rangos uno los puede marcar de la misma forma que marca niveles de soporte y resistencia. De hecho lo son, ¿no? Podemos ver, esto sería un rango que ocurre entre dos niveles más o menos así. En algunos casos lo pasa un poquito el nivel y vuelve. Esto es importante saberlo porque las herramientas Fibonacci justamente lo que nos permiten es prever a dónde el precio va a ir en el siguiente máximo o mínimo. Vamos a ver cómo pasa esto. Vamos a poner vamos a buscar una parte del gráfico, por ejemplo esta, ¿no? Aquí el precio está en una tendencia bajista y si se fijan está haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos también, ¿no? Aquí hizo un mínimo muy bajo y luego ven que aquí cambió un poco la tendencia porque ya hizo un mínimo más alto, hizo un máximo más alto que este anterior, un mínimo más alto, un máximo más alto. Aquí de nuevo consolidó, pero hizo el mínimo relevante, ya es más alto que este anterior. Entonces ya hubo un cambio de tendencia. En este caso
Lo que vino aquí es una consolidación. Ven que el precio subió y bajó en zonas similares, que podríamos, incluso las zonas de consolidación horizontales se pueden marcar hasta con un rectángulo también. Ven que el precio estuvo en esta zona rectangular durante un tiempo. Y luego aquí empezó una tendencia claramente alcista. Arrancó con una vela envolvente. Bueno, podríamos decir que acá empezó, ¿no? Con una vela envolvente. Acá ya hizo unos mínimos más altos que esto. Y aquí ya definidamente hizo otra vela envolvente y empezó a hacer máximos y mínimos cada vez más altos hasta llegar a este pico, donde retrocedió, hizo un mínimo más bajo que estos, aunque todavía no es del todo un mínimo más bajo, pero a continuación no logró volver a hacer un máximo más alto, y de aquí en más siguió en una tendencia bajista. Lo que nos permiten las herramientas Fibonacci es prever un poco cuáles pueden ser esos máximos o mínimos, o en qué zona pueden estar esos máximos o mínimos, a partir de que uno tiene una tendencia más o menos establecida, ¿no? Entonces las herramientas Fibonacci se encuentran acá en este menú. Una cosa que se puede hacer es picar en la estrellita esta al lado de cualquier herramienta que uno quiera, para tenerlas a mano. Se hace aquí una paletita flotante en la cual uno las puede seleccionar directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar con la herramienta de retroceso Fibonacci, Fib Retracement en inglés. Uno toma, por ejemplo, un mínimo y lo lleva hasta un máximo. Un mínimo y un máximo que sean relevantes en la temporalidad que uno está viendo, ¿no? Entonces ahí tenemos este mínimo y este máximo. Y el precio suele regresar a alguno de estos niveles que están aquí antes de continuar su marcha, ¿no? Ven que en este caso el precio regresó hasta el nivel 61.8% y a partir de acá se estableció esta tendencia en alza bastante importante. ¿Por qué estos números? ¿De dónde vienen estos números Fibonacci? Bueno, los números Fibonacci están asociados al análisis de los mercados desde que Ralph Nelson Elliott, en los años 30 del siglo pasado, desarrolló su famosa teoría de las ondas u olas, ¿no? Que deben haber escuchado nombrar, las ondas u olas de Elliott. Elliott desarrolló esta teoría que permite prever un poco los movimientos del mercado, que tiene que ver con esto que les contaba de máximos y mínimos, pero él estableció ciertas reglas y parámetros que uno puede estudiar y permiten ir descartando posibilidades de lo que el precio va a hacer a medida que va avanzando. Yo les recomiendo que se metan a este sitio, elliottwave.com, se suscriban, es totalmente gratis, para poder acceder al libro online. Este libro en el que sus autores, Frost y Precher, recopilaron, ampliaron y desarrollaron lo que Elliott había escrito en sus dos libros de los años 30. El primero, que se llama The Wave Principle, el principio de las olas u ondas. Y después escribió otro que se llama Nature's Law, la ley de la naturaleza, donde habla de la universalidad de este principio que él descubrió. Aquí tienen el índice del libro y pueden entrar a las diferentes secciones. Les recomiendo leerlo. Es muy difícil aplicar en la práctica la teoría de Elliott. Requiere mucha práctica, mucho ver los mercados. Aunque uno entienda todo lo que dice el libro y memorice todas las reglas y parámetros que contiene, es muy difícil aplicarlo en tiempo real a los mercados. Pero sí vale la pena leerlo para tener una idea de cómo se estructuran los mercados y cómo funcionan. Aquí en Wave Mode, por ejemplo, podemos ver lo esencial de la teoría de Elliott, estos patrones básicos que son similares a lo que recién vimos en tendencias, en cómo definir una tendencia, ya sea alcista o bajista o lateral. Elliott descubrió que los mercados tienden a moverse en una determinada secuencia, ¿no? Y encontró ciertos patrones que se repiten mucho en los mercados, que básicamente son dos. Hay movimientos impulsivos, impulsos, o él llamó motive waves, que hacen avanzar el precio, y movimientos de corrección o retroceso que vuelven hacia atrás
a lo que el precio había alcanzado buscando más liquidez. Por ejemplo, en el caso de un movimiento alcista, cuando el movimiento alcista se agota y ya no encuentra nuevos compradores, vuelve hacia atrás para encontrar gente interesada en comprar en un precio más bajo, y lo inverso pasa en movimientos bajistas. Pero Elliott lo que descubrió es que estos movimientos suelen darse en 5 olas, que están numeradas de la 1 a la 5. Y los movimientos de corrección suelen estar conformados por 3 olas que se denominan con letras A, B y C. Estos movimientos de corrección pueden ser más complejos, pueden ser A, B, C, D y E en forma de triángulo, pueden ser más planos. Por ejemplo, un mercado lateral, en realidad, en la teoría de Elliott, sería una corrección, pero con forma plana, no un retroceso tan claro, sino una forma más plana de movimiento de corrección. Un movimiento impulsivo, que está dividido en 5 olas, tiene 3 olas que también son impulsivas, que hacen avanzar el precio, la 1, la 3 y la 5, y tienen 2 olas que son correcciones dentro del movimiento impulsivo, que son la 2 y la 4. Y las olas de corrección tienen 2 movimientos que van en sentido contrario a la tendencia principal del impulso y uno que va en ese mismo sentido, que es como una corrección de esa corrección, ¿no? Todos estos movimientos son fractales, como pueden ver aquí, ¿ven? Esto quiere decir que, por ejemplo, un movimiento de 1, 2, 3, 4 y 5, a su vez, esta ola 1 tiene 5 olas, esta ola 2 está formada por un ABC, este 3 tiene 5 olas y así sucesivamente, y también con la corrección, que es un gran ABC. Por ejemplo, en el caso del zigzag, que es este ABC en el cual sus olas A y C tienen 5 movimientos, están formadas como impulso, pero van en contra de la tendencia principal, y la ola B está formada por un ABC. Bueno, esto es para que tengan una idea básica de lo de Elliott. Aquí no podemos extendernos demasiado, requeriría varios videos, adentrarse más en la teoría. Sí les recomiendo leer el libro, que es muy interesante, y aquí en los antecedentes históricos y matemáticos del principio de las olas justamente menciona a Leonardo Fibonacci de Pisa, no tan famoso como la torre inclinada de Pisa, pero me gustaría que lo conozcan. Leonardo Fibonacci de Pisa fue un matemático, uno de los pocos matemáticos activos de la Edad Media. Fue uno de los que introdujo en Occidente los números arábicos. Hasta ese entonces se usaban los romanos. Y él descubrió esta secuencia de números, que se llama la secuencia Fibonacci, en el que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿no? Por ejemplo, estos son los primeros que conforman la secuencia. El primero es el 1, el segundo es un 1 también porque 0 más 1 es 1, el tercero es el 2 porque 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 13 más 21 es 34, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números son la suma de los dos anteriores, y lo que descubrió también Fibonacci, y que es lo que se aplica en los mercados, es que estos números están relacionados por lo que se conoce como the golden section en inglés, o en español la proporción áurea, la sección áurea, la proporción dorada, que es este número que se repite en muchos fenómenos humanos y naturales. Está presente obviamente en las matemáticas, en la geometría, también en las artes, ¿no? Está representado por la letra griega Phi, y es el número 1.618034. También se la llama la divina proporción. Otro matemático italiano escribió un libro en la que dice que es el número de Dios porque es tan habitual en todos los fenómenos humanos y de la naturaleza. Y se aplica mucho, por ejemplo, los que tengan conocimientos de arte saben que en la composición pictórica se utiliza mucho, en fotografía para la composición de la imagen se utiliza mucho, o en cine. Aquí está el otro matemático y teólogo italiano que les mencionaba, Luca Pacioli, escribió La Divina Proporción y dice que es un número divino porque está presente en muchas manifestaciones naturales, en la geometría y en las proporciones de muchas cosas presentes en la naturaleza y en los diseños humanos. Está en las proporciones del mismo cuerpo humano, en la arquitectura, en el Partenón de Grecia y otros ejemplos de arquitectura griega, en las pirámides de Egipto, en objetos de uso común que utilizamos a diario. Les voy a dejar los enlaces a estos sitios, al artículo sobre el número áureo de Wikipedia, donde también menciona
la presencia que tiene este número en muchas áreas de la vida, matemática, geometría, por supuesto, pero también en la naturaleza, en el mundo vegetal y animal está muy presente, está presente en la astronomía, en cuerpos celestes, en la forma de la relación de tamaño de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, está presente en todos lados. Y lo que Elliot descubrió es que también está presente en los mercados y en el análisis de los mercados, porque los mercados responden, creo que ya mencionamos que todos estos movimientos que ocurren en los mercados y que nosotros vemos en nuestros gráficos son reflejos de las emociones humanas, de las emociones de las masas humanas que conformamos los mercados, todos los que estamos, cada quien en su computadora comprando y vendiendo, y que estamos guiados por básicamente dos emociones, codicia y miedo, y que en grupos así masivos tenemos comportamientos más primarios, como describe la sociología. Es muy difícil prever el comportamiento individual de un solo ser humano, pero las masas son un poco más fáciles de prever, y lo que Elliot descubrió es que hay ciertos patrones que se repiten en los mercados, porque justamente las emociones humanas que los mueven y que hacen que nuestros gráficos se formen de determinada manera también se repiten y se han seguido repitiendo a lo largo de la historia. Pero para volver a lo concreto de cómo se aplican estos números Fibonacci en los gráficos, Elliot lo que descubrió es que estas olas están relacionadas por porcentajes de Fibonacci. Que la relación, por ejemplo, entre esta ola 1 y cuánto retrocede la ola 2 tiene que ver con números Fibonacci. Y la relación, por ejemplo, después de que esta ola 1 llegó hasta acá y la 2 hasta acá, podríamos proyectar hasta dónde va a llegar la 3 también basado en estos números Fibonacci. Y lo mismo en todos los casos, ¿no? En mercados bajistas es lo mismo. Una vez que completamos una ola A, por ejemplo, podríamos prever por un ratio Fibonacci a qué puntos podría llegar la ola B, y una vez teniendo la A y la B podríamos predecir a dónde va a llegar aproximadamente la ola C. Obviamente nunca es un punto específico, pero nos da opciones específicas, lo cual aumenta mucho nuestras probabilidades de saber qué es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces vamos a volver a nuestro gráfico. Aquí entonces vamos a bajar a una temporalidad de 4 horas para encontrar ejemplos de cómo puede funcionar esto. Por ejemplo, vamos a tomar un mínimo. Vamos a tomar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci aquí. Vamos a tomar un mínimo, que puede ser este, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahí hasta el primer máximo que nos encontremos. Aquí lo tenemos. Entonces podemos ver que de este mínimo a este máximo trazamos la herramienta. El precio regresó, tocó exactamente en el 61.8%, la sección áurea en el número dorado, y a partir de ahí continuó su ascenso. Un factor a tener muy en cuenta es cuando utilizamos la herramienta Fibonacci y estamos en el modo logarítmico, necesitamos asegurarnos que la herramienta Fibonacci también esté en modo logarítmico, es este tilde que tiene acá. En timeframes bajos, como por ejemplo este de 4 horas, no incide tanto, pero si tenemos timeframes más grandes, sí cambia mucho estos porcentajes si está en modo logarítmico o no. Entonces, ya sea que uno use modo logarítmico o no, las herramientas de Fibonacci tienen que estar en el mismo modo en que estemos usando el gráfico. En este mismo ejemplo podemos probar nuestra extensión Fibonacci. Supongamos que ya nosotros usamos el retroceso Fibonacci y vimos que teníamos posibilidades de llegar a este punto, que era el 61.8% de retroceso, y pusimos una entrada ahí y queremos saber hasta dónde tenemos posibilidades de llegar. Una de las extensiones más habituales es el 1.618%, que también es el número phi, y es una zona fundamental que podemos establecer como objetivo para el precio en general. Entonces vemos que llegó el precio exactamente así antes de hacer otro retroceso. Vamos a buscar otro ejemplo entonces. Por ejemplo aquí tomamos de nuevo nuestro retroceso Fibonacci. Buscamos un mínimo, supongamos que nosotros estamos en este momento del mercado, ¿no? El precio llegó
hasta aquí arriba. Queremos esperar un retroceso para poder entrar al mercado. Entonces yo le estoy trazando hasta acá la herramienta para que sea más fácil de ver, pero supongamos que nos encontramos acá y queremos ver a dónde podríamos entrar al mercado. Entonces decimos, bueno, las mayores probabilidades son entrando en un 61.8%, entonces decidimos estar atentos a esta zona para comprar si el precio regresa aquí, y efectivamente así pasó de nuevo. El precio regresó al 61.8% y a partir de ahí retomó su ascenso. Una vez que entramos al mercado en este punto, podemos utilizar nuestra herramienta de extensión Fibonacci para ver hasta dónde podríamos llegar en este ascenso. La extensión Fibonacci funciona con 3 puntos. El primero es el mínimo original, el máximo siguiente, y el tercer punto es el nuevo mínimo que hicimos, que es en este caso donde nosotros hubiéramos hecho nuestra entrada. Y podemos establecer nuestros objetivos. Ya sabemos que el 1 es un objetivo importante, que muchas veces el precio llega. El 1.618 también es una zona muy importante, también relacionada con el número áureo. Y otras zonas a las que el precio suele llegar cuando se extiende más son estas, ¿no? 2.618, 3.618, las cuales se podrían agregar otras, pero estas son las que vienen por omisión en la herramienta, y vemos que sí, el precio llegó hasta 2.618. Entonces les recomiendo probar estas herramientas. Creo que se aplican mucho y con eso vamos a dar por finalizado el video de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado. En el próximo video vamos a seguir explorando otras herramientas y otros conceptos relacionados con la acción del precio, y vamos a empezar a explorar también algunos indicadores que pueden complementar el análisis del precio para tener una idea de qué es lo que el mercado podría hacer en el futuro. Muchas gracias por acompañarme. Les dejo esta playlist con videos que les pueden resultar interesantes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, que estén bien, cuídense mucho.